Buen día, mi nombre es Lorena Medicis y mi compañero se llama Juan Pablo Moya. Ambos somos estudiantes de Ingeniería Civil de cuarto semestre de la Universidad Agraria de Colombia. Nosotros vamos a exponer nuestro artículo sobre el modelo experimental con ANOVA para el mejoramiento del proceso de fabricación del pellet a partir de la madera de pino. Bueno, Natural Pellet es una empresa dedicada a la fabricación de pellets como combustible que contribuye al medio ambiente y busca disminuir el tamaño de su producto, al igual que reducir costes y contribuir con el alce de su producción. Es decir, maximizar, aumentar sus productos en general, la cantidad de productos que producen en general. Ya para esto se acude pues a un diseño experimental, el cual se desarrolla mediante el método ANOVA y la verificación de los supuestos por medio de la prueba estadística y el método LSD, con el fin de buscar que pues todos los supuestos se cumplan y que el diseño el diseño experimental tenga un buen funcionamiento y asimismo que todos los errores que nos salgan sean comunes a la hora de realizarlos y no se vea involucrada la deficiencia del proceso o del diseño en sí. En medio de los procesos de fabricación se busca contribuir a la mejora diaria de cada uno de estos mismos y asimismo su producto final. La empresa en la que nos enfocamos se llama Natural Pellet. Esta empresa está ubicada en España. Esta empresa se encarga de la creación, fabricación y producción del pellet. El pellet que Natural Pellet produce está hecho a base de residuos de madera de pino y este se puede utilizar para combustión más ecológicamente amigable. Pero ¿qué es un pellet? Un pellet es un producto totalmente natural, el cual está catalogado como una biomasa, que digamos, su función principal es ser una alternativa de los combustibles fósiles, así como el petróleo, el carbón. El Natural Pellet se encarga de crear este pellet para ser más amigable con el medio ambiente y no generar tantos residuos atmosféricos dañinos como lo hacen los combustibles fósiles. Natural Pellet, ¿qué busca? Natural Pellet busca con este análisis por ANOVA reducir los costes de facturación y de fabricación y para esto se puede hacer una NOVA o se busca hacer una NOVA en el cual la principal función es disminuir el tamaño del pellet, ya que este tiene una medida estándar de 3 centímetros. Se busca reducirla para así maximizar las ganancias, disminuyendo el coste de producción y así el tiempo de fabricación. Bueno, ya como metodología y los materiales, nos basamos en los métodos de experimentales ANOVA y para la verificación, como lo dije, el método LCD junto con la prueba estadística. Todo esto con el fin de ubicar la normalidad en los datos obtenidos y asimismo una mejora en el proceso de fabricación de los pellets y que cada día pues estos se vean influenciados en, en en una mejora con el proceso o el diseño experimental, que más bien la calidad del producto sea excelente y que pueda pues pueda focalizar en diferentes factores y posterior pues a esto asignar unos resultados eficaces y que pueda contribuir con todo lo que busca Natural Pellet. En los resultados, la empresa dedicada de fabricación del pellet, Natural Pellet, desea mejorar satisfactoriamente su producción enfocada a la disminución del tamaño de su producto y asimismo someterlo a diferentes temperaturas de secado. Se tiene entendido que el pellet estándar es de 3 centímetros y su temperatura de enfriamiento va desde los 160 a los 180 grados Fahrenheit. Al querer reducir el tamaño del pellet, en la siguiente tabla se muestran las diferentes longitudes y la variación de la temperatura en diferentes experimentos que hemos realizado. La pregunta es, ¿cuál de todas estas longitudes
tiene un tamaño adecuado intermedio para la nueva fabricación del pellet, con el fin de reducir los costos de fabricación y a su vez la cantidad de serrín usado para fabricar cada uno de estos y mejorar su producción en todos sus procesos. Gracias a estos experimentos se hallaron los datos que se pueden observar en la siguiente tabla. En la tabla número 1 se ven las longitudes diferentes del pellet y los grados de enfriamiento de cada uno. En la tabla de 2, para seguir con nuestro proceso, el cual es el diseño experimental ANOVA, se realiza una sumatoria de los datos y por consiguiente se realiza la sumatoria de ese total, generando así el valor de 3.994. En la tabla número 3 se eleva todos los datos al cuadrado, inclusive las sumatorias, y se hace una sumatoria más, la cual nos da un resultado de 640.336. Nosotros podemos hallar los grados de libertad según la tabla y según los siguientes cálculos. Para la sumatoria de cuadrado de tratamientos se utilizan los datos, la sumatoria de los datos de la tabla número 2 al cuadrado dividido la cantidad de tratamientos. Y a eso se le resta la sumatoria de ese total elevado al cuadrado dividido la cantidad de datos, que en este caso son 25. Esto nos da un total de 972.16. Para la sumatoria de cuadrado total se halla utilizando la sumatoria de los datos al cuadrado menos la sumatoria de los primeros datos al cuadrado dividido el número total de datos, que también es 25. Hallando así este de 2254.56. Para la sumatoria de cuadrado del error es la diferencia de la sumatoria cuadrada total y la sumatoria cuadrada de tratamientos. Para el cuadro medio de tratamientos se utiliza el dato de la sumatoria cuadrada de tratamientos sobre el número total de tratamientos menos 1. Eso nos da un total de 4, que sería nuestro primer grado de libertad, dándonos así este 243.04. Y para el cuadro medio del error se utiliza la sumatoria cuadrada del error dividido la cantidad total de datos menos 5, dándonos nuestro segundo grado de libertad, dando un resultado total de 64.12. Para nuestro f sub 0 se utiliza el cuadrado medio de tratamiento dividido el cuadro medio del error, dándonos este 3.79. Gracias a estos datos, a los grados de libertad hallados y al f sub 0, podemos deducir que nuestro f sub 0 es mayor a nuestro f de tabla, hallado gracias a los grados de libertad, por lo que se rechaza la hipótesis y se busca un método comparativo para la verificación utilizando método LSD. Lo primero que hay que hacer para el método LSD es sacar los promedios de los datos. Se saca el promedio de los datos de 30 milímetros, de 25 milímetros, de 20 milímetros, de 15 milímetros y de 10 milímetros. Para la tabla número 7 se realiza una comparación, una diferencia de cada uno de los promedios en secuencia. ¿Qué quiere decir eso? Se realiza la diferencia del A con el B, A con el C, A con el D, A con el E, B con el C y así sucesivamente hasta darnos toda esta lista de datos. También se halla los grados de la tabla Testuén que componen el 0,25% gracias a los grados de libertad hallados, que es del 2,0859. Según LSD, si la diferencia de nuestros datos de la diferencia de promedios es mayor al de la tabla, eso quiere decir que los métodos son significativos y se aceptan. Ya una vez teniendo todos los métodos aceptados, se procede a seguir con el método de ANOVA, con el método LSD. Para seguir con el método LSD, a cada uno de los datos se le resta el promedio de estos datos. Para el
30 milímetros, a todos los datos se le resta el 168,2 y así sucesivamente. Ahora, posteriormente, cada dato menos el promedio se tiene que elevar al cuadrado. Y después de esto se hace una sumatoria, dándonos este 164,8, 264,8, 284,8 y 298,8 y 269,2. A esto se le restan los grados de libertad, no, sino la cantidad de tratamientos, que son 5 en este caso, dándonos así este 32,96 y los datos en amarillo. Siguiente a esto, se halla la muestra de desviación. ¿Cómo se halla la muestra de desviación? Con la sumatoria de los datos de cada dato menos el promedio al cuadrado, dividido la cantidad de tratamientos menos 1, que en este caso sería 4. Así se hallan los datos que están en amarillo. Luego de esto nos toca hallar el F máximo. El F máximo se halla con la muestra de desviación mayor dividido la muestra de desviación menor, que en este caso la muestra de desviación mayor es de 74,7 y la menor es de 41,2, hallando así este 1,81. Posteriormente se ubica en la tabla T el valor de la tabla para nuestro F máximo, que en este caso manejamos 4 grados de libertad y respectivamente 4 y 4. Así nos da un resultado de 6,39 en la tabla y ya que nuestro valor es de 1,81 es menor al de la tabla, por lo que se puede deducir que genera una aceptación en los tratamientos y esto permite seguir con el proceso de la verificación de los supuestos por las gráficas. Para la tabla número 10, en la normalidad de datos, se ubican los datos obtenidos en cada dato menos el promedio y se organizan de menor a mayor, generando así esta tabla. Para la lista en verde, se utilizó que este 1, como estaban todos los datos enumerados, se le resta el 0,5 y este se divide en la cantidad total de datos, que en este caso son 25, dándonos así la primera gráfica, que es la normalidad de nuestros datos. Al analizar esta gráfica se encuentran que todos los datos están muy cerquita de nuestra línea de tendencia. Es decir, que se cumple la normalidad de los datos, teniendo en cuenta que los errores, como se percibe, hay puntos que están fuera de nuestra línea de regresión o nuestra línea de tendencia. Y esto quiere decir que los errores que se presentan son comunes o son muy insignificativos en nuestra toma de datos. Seguido a esto, en la tabla número 11 se hallan los supuestos de independencia. Al igual que en la anterior tabla, se colocan los datos de cada dato menos el promedio, pero en este caso no se colocan en un orden de menor a mayor, sino se colocan de orden como se obtuvieron. Primero los de 30, luego los de 25, luego los de 20, 15 y 10, así respectivamente. Y esto nos indica los supuestos de independencia como se encuentra en la gráfica número 2. ¿Esto qué quiere decir? Que los valores que nosotros tomamos para el experimento son aleatorios y que funcionan para nuestro diseño experimental teniendo una dispersión aleatoria. O sea que nos halló con un orden lógico. Bueno, ya como nuestra discusión. El primer problema planteado em, a nivel inicial para la disminución del tamaño del pellet, eh, que se ubica, se ve reflejado en cuanto a temperaturas y tamaño. En mejora, también un aumento de producción y la reducción de costes por sus resultados y por cómo encontramos que cada supuesto, los 3 supuestos que se deben cumplir, logran que todos estos resultados se adapten a lo que se planteó inicialmente en Natural Pellet, consiguiendo pues milímetros óptimos para su producción y todos sus procesos
a los que estén sometiéndolos también en temperaturas y también cabe recalcar que em, las temperaturas aptas para la fabricación del pellet varían entre los 160 y los 180 grados Fahrenheit. Ya pues nosotros concluimos que debido a la reducción del tamaño del pellet, esta fue la esperada y que pues reduce los costos de producción del mismo, siendo estos menores ya que requerirá de menor materia prima y que su producción será mayor. Em, Esto significa un avance para el proceso de fabricación, dando un lugar a maximizar, aumentar las ventas del producto mientras hay una reducción en costos. En general, los métodos utilizados para este planteamiento del nuevo diseño y, y la respuesta que nos dio, que fue acertada, facilitaron que la normalidad de los datos permita concluir que el proceso realizado en el experimento fue adecuado y que además de esto se cumplen pues los supuestos para la verificación del funcionamiento del diseño experimental. Ya también un punto importante en toda la verificación de nuestros supuestos es que en general los errores que se encuentran en el desarrollo del proceso son errores comunes y que no influyen demasiado en el funcionamiento del experimento, pues existe una normalidad de datos muy normales, valga la redundancia, y que pues contribuyen a todo lo que nombra Natural Pellet inicialmente para reducir cada una de sus em, milímetros y sometiéndolos a diferentes temperaturas. Ya como último, pues encontramos nuestra biografía, de donde sacamos toda la bibliografía, nuestras referencias y muchas gracias. Y